Bienvenidos. Antes de adentrarnos en las profundidades del alma humana y los misterios de la fe, queremos extenderles una invitación. Si sienten un llamado en su corazón para comprender los caminos de Dios más íntimamente, más allá de lo superficial, sepan que no están solos en este camino. El canal Caminos Cristianos es más que un espacio para historias. Es un refugio para quienes buscan la verdad que transforma. Al suscribirse, se unen a una comunidad de corazones que, como el suyo, anhelan acercarse al Padre. Acompáñennos en este camino. En la tierra de Uz, donde el sol salía y se ponía con una regularidad que reflejaba el orden de la creación, vivió un hombre llamado Job. Su vida fue un testimonio visible de la bendición divina. Una fortaleza construida con los ladrillos de la rectitud, la prosperidad y una familia que fue la corona de su existencia. Sus hijos e hijas eran como olivos alrededor de su mesa, y sus riquezas, vastas e incontables, eran prueba material de que caminaba por un camino recto ante Dios y los hombres. Sin embargo, esta rectitud, aunque sincera, se basaba en un conocimiento de Dios mantenido a una distancia segura, una teología de causa y efecto donde la obediencia garantizaba la bendición. Job conocía a Dios como se conoce a un soberano distante y justo, pero su corazón aún no había sido probado por el fuego que revela la naturaleza del oro verdadero. En los reinos invisibles, donde se toman las decisiones que moldean el destino humano, se desarrolló una escena de trascendencia cósmica. El acusador, Satanás, se presentó ante el trono del Altísimo y se mencionó el nombre de Job. La pregunta no se refería a la piedad de Job, que era innegable, sino a su raíz. ¿Era genuino el amor de Job por Dios o simplemente la respuesta calculada de un hombre que recibía todo lo que deseaba? La acusación era sutil y venenosa. La fe de Job era un contrato, no un pacto. Dios, en su insondable soberanía, permitió que esa fe fuera puesta a prueba, no por duda, sino porque sabía que la presión extrema era el único instrumento capaz de transformar a un siervo fiel en un amigo cercano. Estaba a punto de comenzar una cirugía en el alma de Job, y el bisturí sería el dolor mismo. El día que amaneció en Uz parecía como cualquier otro, pero traía consigo la semilla de la desolación. Job estaba en su casa cuando llegó el primer mensajero, cubierto de polvo por el camino y con la mirada llena de pánico. Sus palabras caían como piedras, describiendo el ataque sabeo que se llevó sus bueyes y asnos, y cómo sus sirvientes fueron pasados a espada. El corazón de Job sintió la primera fisura en su mundo perfectamente ordenado. La pérdida material fue dolorosa, pero lo que más le impactó fue la ruptura de la paz, la repentina intrusión del caos en un reino que creía bajo la protección divina. Apenas tuvo tiempo de absorber el golpe, pues mientras el primer hombre aún hablaba, la sombra de un segundo mensajero ya se proyectaba a la entrada de su tienda, trayendo consigo un nuevo capítulo de horror. El segundo relato fue aún más aterrador. Hablaba de un fuego que no era de este mundo, una llama que cayó del cielo y consumió a las ovejas y a los pastores, reduciendo a cenizas una parte vital de su herencia. Y luego un tercero que detallaba la incursión caldea que se llevó a los camellos y mató a más hombres. La calamidad se desató con una velocidad y precisión aterradoras, una oleada tras otra, sin darle a Job un momento para respirar, para orar, para comprender. Cada noticia era un martillo que destrozaba los pilares de su seguridad. Estaba siendo despojado metódicamente de todo lo que definía su identidad terrenal. Sin embargo, el golpe más profundo y devastador estaba por llegar. Un golpe dirigido no a sus posesiones, sino al corazón de su corazón, al tesoro de su alma. Y entonces llegó el cuarto mensajero, y con él el fin del mundo de Job. No corrió,
sino que se tambaleó, como si el peso de su mensaje lo aplastara. Las palabras salieron de su boca no como noticias, sino como un veneno que aniquilaba el alma. Sus hijos e hijas, todos ellos, estaban en la casa de su hijo mayor, comiendo y bebiendo vino, cuando un viento poderoso e implacable sopló desde el desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. La estructura, una vez un símbolo de alegría y unidad familiar, se convirtió en una tumba, derrumbándose sobre los jóvenes y cobrándoles la vida. En ese instante, el silencio que siguió a la historia fue más ensordecedor que cualquier tormenta. El dolor de Job ya no era una herida, era un abismo que se abría bajo sus pies, tragándose no solo su presente, sino todo su futuro y el recuerdo de su pasado. La reacción de Job fue la de un hombre cuyo espíritu se había quebrantado profundamente. Se levantó no en protesta, sino como un autómata impulsado por el dolor. Se rasgó el manto, un acto que exteriorizó la laceración de su alma, y se afeitó la cabeza, señal de profundo duelo y absoluta humillación. Y entonces hizo lo impensable, cayó rostro en tierra, y de sus labios no salieron maldiciones ni preguntas, sino una declaración que resonaría por la eternidad. El Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Esta no fue la respuesta de un hombre insensible, sino de alguien cuya reverencia a Dios era lo único que aún permanecía en pie entre los escombros de su vida. Fue un acto de fe ciega, la última expresión de su anterior comprensión de Dios, antes de que el viaje a través de la oscuridad lo obligara a encontrar una nueva luz. Sin embargo, la prueba aún no había llegado a su clímax. En el reino celestial, el acusador argumentó que la integridad de Job se mantenía solo porque su propia carne no había sido tocada. Se le concedió permiso para un sufrimiento aún más íntimo, uno que transformaría su cuerpo en una prisión de agonía. Y así, una nueva aflicción descendió sobre Job. Llagas malignas, dolorosas y supurantes, brotaron por su piel, desde la planta de los pies hasta la coronilla. El hombre que una vez había estado vestido de lino fino, ahora estaba sentado sobre un montón de cenizas, un lugar de luto y descarte. Su único alivio era un trozo de teja que usaba para raspar la materia que rezumaba de sus heridas, una imagen de absoluta degradación y aislamiento humano. Su sufrimiento ahora era total, externo e interno, visible y visceral. Fue en este estado de absoluta desolación que llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Habiendo oído de la catástrofe que le había sobrevenido, acordaron venir a consolarlo. De lejos, apenas lo reconocieron, tan desfigurado estaba por su dolor. Al acercarse y presenciar la profundidad de su miseria, rasgaron sus ropas y arrojaron polvo sobre sus cabezas en un gesto de duelo compartido. Y entonces hicieron lo más sabio y compasivo de toda su visita. Se sentaron en el suelo con él, en silencio. Durante 7 días y 7 noches no se intercambió una palabra, pues vieron que su dolor era demasiado grande para ser contenido en discursos. Este pesado silencio fue un sudario de respeto sobre su agonía, el último momento de paz antes del torrente de acusaciones y teologías vacías que seguirían. Al final de los 7 días, la presa del dolor de Job se rompió. El silencio no fue roto por una palabra de esperanza o resignación, sino por un lamento que parecía cargar con el peso de toda la miseria humana. Abrió la boca y maldijo el día en que nació, deseando que la noche de su concepción permaneciera en una oscuridad perpetua. No era una blasfemia contra el Creador, sino el grito de un alma que ya no veía sentido en la creación de su propia vida.
Cada palabra era un eco de su desesperación, un profundo cuestionamiento de por qué se le había dado la luz solo para que caminara en una oscuridad tan profunda. El hombre de fe ejemplar había desaparecido y en su lugar había un ser humano desnudo, clamando desde el abismo de su sufrimiento, cuya única realidad era el dolor que lo consumía con cada respiración. Elifaz el temanita, el mayor y quizás el más respetado de los tres, fue el primero en responder. Su voz era la de un hombre que sinceramente creía poseer la sabiduría para descifrar el enigma del sufrimiento de Job. Habló de visiones nocturnas y de una verdad que para él era inquebrantable. Dios es perfectamente justo y el hombre cosecha lo que siembra. En sus palabras, la inocencia nunca perece bajo la mano del Todopoderoso. La implicación era clara y nítida como el cristal. Si Job sufría tan abrumadoramente, la causa no podía estar en Dios, sino en él mismo. Algún pecado oculto, una falla secreta, debía ser la raíz de su calamidad. Lo que Elifaz ofrecía como consuelo era, de hecho, una carga añadida: la culpa. Intentó colocar el dolor de Job en una pulcra caja teológica, sin darse cuenta de que tal dolor era un océano incontenible. La respuesta de Job fue la de un hombre traicionado. Miró a sus amigos, quienes habían venido a consolarlo, y ahora se convertían en sus acusadores, y los llamó consoladores problemáticos. Su defensa no fue arrogante, sino desesperada. Se aferró a su integridad no por orgullo, sino porque era la única verdad que le quedaba en un mundo que se había convertido en mentira. Expresó una angustia que sus amigos no podían comprender, la sensación de ser blanco de las flechas de Dios. Su alma anhelaba un mediador, la oportunidad de presentar su caso directamente al juez celestial, pues estaba convencido de su inocencia. La frustración de Job crecía con cada discurso, pues se daba cuenta de que sus amigos estaban más interesados en defender sus propias ideas sobre Dios que en escuchar el corazón de un hombre quebrantado. El ciclo de debates continuó y cada amigo aumentaba la presión. Bildad, apelando a la sabiduría de los antiguos, sugirió sin rodeos que los hijos de Job murieron a causa de sus propios pecados y que Job mismo debía implorar clemencia. Luego llegó Zofar, el más impetuoso de todos, quien acusó a Job de palabras vacías y declaró que su sufrimiento era de hecho menor de lo que merecían sus pecados. Sus discursos, llenos de verdades a medias y aplicados sin compasión, se convirtieron en un tormento adicional. Eran la encarnación de la religiosidad que tiene respuestas listas para todo, pero no acepta a nadie. Este aluvión de acusaciones tenía un propósito divino y oculto: destruir en Job cualquier confianza en la sabiduría humana, obligándolo a abandonar la búsqueda de respuestas en los hombres y a volver su rostro con toda su ira y dolor al silencio ensordecedor de Dios. Finalmente, tras agotar todos los argumentos y verse acorralado por una sabiduría humana que solo le trajo más dolor, Job hizo su última súplica. Ya no se dirigía a sus amigos, sino que alzó su voz ronca al cielo silencioso. Su discurso era una mezcla de reverencia y audacia. Reconoció la soberanía absoluta de Dios, un poder tan inmenso que ningún plan suyo podía ser frustrado. Sin embargo, en medio de esta confesión de pequeñez, mantuvo su postura. No era malvado. Su alma anhelaba una confrontación, no como un acto de rebelión, sino como la última esperanza de un hombre justo que necesita comprender la justicia de su juez. Se despojó de todo consejo terrenal y se presentó desnudo y herido ante el tribunal divino, exigiendo una audiencia, una respuesta, una razón. Era el grito de una fe que se negaba a morir en silencio. Y entonces el silencio se rompió, pero no con una suave voz de consuelo,
Desde los cielos tempestuosos se formó un torbellino y desde su centro la voz misma de Dios respondió. La respuesta divina no comenzó con explicaciones ni justificaciones, sino con una serie de preguntas que destrozaron instantáneamente la perspectiva humana de Job. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dime, si tanto sabes. La voz no era la de un tirano, sino la de un creador que confrontaba a la criatura con la inmensidad de su propia ignorancia. Dios no estaba invalidando el dolor de Job, sino recontextualizándolo. El foco de la conversación se arrancó violentamente del pequeño drama del sufrimiento de un hombre y se proyectó al escenario infinito de la gloria, el poder y la majestad del soberano del universo. A través de sus palabras, Dios llevó a Job en un viaje vertiginoso por toda la creación. Le preguntó sobre los límites del mar, las reservas de nieve y los tesoros del granizo. Le preguntó si podía guiar las constelaciones a través de sus estaciones o si conocía las leyes que rigen los cielos. Describió la vida silvestre que existía mucho más allá del alcance y la comprensión humana. Desde el león que caza a su presa hasta el cuervo cuyo polluelo clama a Dios por alimento. La lección fue abrumadora. El universo no funcionaba según las simples reglas de recompensa y castigo que Job y sus amigos habían concebido. La sabiduría que regía la existencia era infinitamente más compleja, misteriosa y magnífica. Job estaba aprendiendo que el propósito de Dios era mucho mayor que su comodidad personal. Ante la manifestación directa de aquel a quien antes solo conocía por tradición, el alma de Job se doblegó. Todas sus preguntas, quejas y autojustificaciones se disolvieron como la niebla ante el sol. La cirugía divina estaba completa. Con el polvo en la boca y las lágrimas de revelación en los ojos, finalmente respondió, no con argumentos, sino con rendición. Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. No recibió la respuesta a su sufrimiento, pero encontró algo infinitamente mayor, Dios mismo. La pérdida de todo lo que amaba lo llevó a encontrar a aquel que lo era todo para él. Su fe, antes basada en lo que Dios le había dado, ahora se cimentaba en quién era Dios. Muchos años antes del trono y la corona, David era el héroe de Israel, un joven cuyo arpa apaciguó el espíritu atormentado de un rey y cuya onda había derribado a un gigante. Su ascenso fue meteórico, un cuento de hadas divino que lo llevó del campo de pastoreo al centro del poder y la aclamación nacional. Las multitudes lo amaban y el cántico de las mujeres, Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus decenas de miles, resonaba por las ciudades. David, en ese momento, respiraba el aire enrarecido de la aprobación humana. Cada victoria, cada elogio, cada mirada de admiración era un pilar fundamental en la construcción de su identidad. Se estaba convirtiendo, no solo en un siervo de Dios, sino en un ídolo del pueblo, y desconocía el sutil peligro de empezar a depender más del sonido de los aplausos que de la silenciosa voz de Dios en su corazón. Sin embargo, la misma adoración que lo elevó fue el martillo que forjó la envidia en el corazón del rey Saúl. La luz que brilló en David proyectó una sombra oscura sobre el monarca, y el amor del pueblo se convirtió en veneno en el alma del rey. La atmósfera del palacio, antaño un lugar de honor y música, se volvió pesada, cargada de una paranoia mortal. El destello de la lanza de Saúl, lanzada no una, sino 2 veces con intención asesina, fue la primera lección brutal de David sobre la naturaleza volátil del favor humano. Aprendió, a las malas, que el poder y la posición que los hombres dan también pueden arrebatárselos. La mano que una vez lo aplaudió, ahora sostenía una pistola apuntando a su pecho, obligándolo a tomar una decisión que definiría el resto de su vida: huir y perderlo todo,
o quedarse y morir. La huida de David fue más que una retirada estratégica, fue una profunda caída en la humillación. Él, el ungido de Dios, el matagigantes, se convirtió en un fugitivo, un paria perseguido en su propia tierra. Su viaje lo alejó de las luces del palacio y lo adentró en la oscuridad de la cueva de Adulam. La cueva era la antítesis de su vida anterior. Era un lugar frío, húmedo y aislado, un escondite para los desesperados y endeudados que acudían a él. Allí, despojado de sus títulos, su reputación y su seguridad, David se vio obligado a enfrentar el silencio. Ya no había cánticos en su honor, ni multitudes que lo aclamaran. En ese vientre de roca y oscuridad, Dios comenzó a purificar a su siervo, pelando las capas de orgullo y confianza en sí mismo para revelar el hombre que necesitaba convertirse. Fue precisamente en este lugar de absoluta pérdida donde la fe de David se autenticó. Lejos del templo y de los rituales religiosos formales, su adoración se tornó íntima y desesperada. Las oraciones que compuso en la soledad de la cueva y los valles áridos, que luego se convertirían en los salmos, revelan a un hombre que aprendió a depender exclusivamente de Dios. Clamó en medio del miedo, cuestionó en medio de la angustia, pero siempre regresó a un punto central, la confianza inquebrantable en la fidelidad de su pastor. La cueva se convirtió en su santuario y el valle de sombra de muerte en su aula. Dios le estaba enseñando a David que la verdadera dignidad no proviene de un trono terrenal ni de la aprobación de las masas, sino de la certeza de ser amado y protegido por el Rey del universo, incluso cuando se esconde en el lugar más bajo de la tierra. La profundidad de esta transformación se demostró en uno de los momentos más tensos de su vida como fugitivo. Un día, mientras se escondía en lo profundo de una cueva en Engadi, el rey Saúl, su propio perseguidor, entró sin darse cuenta en el mismo lugar para atender sus necesidades. En la oscuridad, los hombres de David vieron la oportunidad perfecta, un regalo del cielo. Susurraron con urgencia que Dios finalmente había entregado a su enemigo en sus manos. Toda la lógica humana, todo instinto de autoconservación y deseo de justicia clamaban por un solo acto: el fin de Saúl. La espada estaba al alcance, el enemigo era vulnerable y el trono parecía estar a solo un golpe de distancia. Era la prueba definitiva para un corazón que se estaba rehaciendo. Una elección entre la venganza que el mundo aplaudiría y la obediencia que solo Dios vería. Pero el David que vivía en la cueva no era el mismo David que vivía para el aplauso. Se acercó sigilosamente y en lugar de una espada, usó un cuchillo para cortar un trozo del manto de Saúl, un acto simbólico. Sin embargo, la Biblia registra que incluso por esto su corazón lo acusó. En su respuesta a sus hombres se reveló la esencia de su nueva fe: que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor, el ungido del Señor. Había aprendido la lección más difícil de todas: el tiempo de Dios es soberano, y el trono de Israel le pertenecía a Dios, para dar y quitar. Su negativa a alzar la mano contra Saúl no fue un acto de debilidad, sino la mayor demostración de fortaleza espiritual. Confió en el plan de Dios, más que en su propia capacidad para forzar el destino, demostrando que su valía ya no dependía de ser rey, sino de ser fiel al rey. Al salir de la cueva, David confrontó a Saúl, no con la arrogancia de un vencedor, sino con la humildad de un siervo agraviado, mostrándole el retazo de su manto como prueba de su lealtad. El corazón endurecido de Saúl, por un instante, se quebró. Lloró abiertamente y reconoció la rectitud de David y su propia maldad. «Eres más justo que yo», admitió el rey. En ese valle, David vislumbró la vindicación humana, un breve aplauso de su enemigo. Sin embargo, esta confesión fue fugaz, una emoción que pronto se disiparía.
la persecución volvería. David aprendió allí que la restauración de su honor no provendría de palabras humanas, ni siquiera del arrepentimiento de un rey. Su dignidad se estaba reconstruyendo sobre un cimiento mucho más sólido, la roca de su fe en el Dios que todo lo ve. El valle de su humillación se haría aún más profundo. En el episodio de Siclag, mientras él y sus hombres estaban ausentes, la ciudad fue atacada y sus familias y posesiones fueron tomadas cautivas. Al regresar y ver el humo y la desolación, el dolor de sus seguidores se convirtió en amargura y hablaron de apedrearlo. En ese momento David perdió lo último que le quedaba, la aprobación de su pequeño círculo. Rechazado por el reino y ahora por el suyo propio, estaba completamente solo. Fue allí, en el punto más bajo de su existencia, que la Escritura dice: David se fortaleció en el Señor su Dios. No había otro lugar al que recurrir. La lección de la cueva estaba completa. Su dependencia de Dios ya no era una opción, era su única fuente de vida. La prueba definitiva de que la adoración más pura no nace en la gloria del palacio, sino en las cenizas de la pérdida total. En este estado de total dependencia, David buscó la guía de Dios y la respuesta divina fue clara: persíguelos, los alcanzarás y liberarás a los prisioneros. Con fe renovada, dirigió a sus hombres, ahora unidos de nuevo bajo su inspirado mando, y en una feroz batalla recuperó todo lo perdido. Ninguna persona, ningún animal, ninguna posesión quedó atrás. Esta victoria, sin embargo, fue única. No se obtuvo ante un ejército expectante ni para la gloria de una nación. Fue una victoria silenciosa, nacida de las cenizas de la desesperación, cuyo único propósito fue demostrar la fidelidad de un Dios que responde al clamor de un corazón que confía plenamente en Él. La restauración de David no comenzó con una corona, sino con el regreso de sus lágrimas en forma de bendición. Poco después, la noticia que cambiaría el destino de Israel llegó al campamento de David. Saúl y su hijo Jonatán habían caído en batalla contra los filisteos. La reacción de David, una vez más, reveló la profundidad de su transformación. No hubo gritos de triunfo ni celebración por la caída de su atormentador. En cambio, se rasgó las vestiduras y lloró amargamente, componiendo un conmovedor lamento por quien lo persiguió y por el amigo que lo mantuvo más unido que un hermano. Vio la muerte de Saúl no como una victoria personal, sino como una tragedia para la nación. Su corazón, purificado en el horno del sufrimiento, estaba libre de la ambición que se regocija en la desgracia ajena. Esperó, no con ansiedad, sino con sumisión, el siguiente paso de la mano soberana que guiaba su vida. La restauración de su dignidad, prometida hacía tanto tiempo, comenzó con humildad. Los hombres de Judá acudieron a él en Hebrón y lo ungieron rey de su tribu. No fue una gran coronación en una capital unificada, sino un modesto comienzo entre su propio pueblo. Años de espera y persecución lo habían moldeado como un líder paciente, un rey que comprendía el lento y a veces doloroso proceso de los propósitos de Dios. No impuso su ascenso al resto de Israel, sino que gobernó con sabiduría, cimentando su reino no solo con la espada, sino con un carácter forjado en la dependencia. Aprendió de primera mano que el tiempo de exaltación de Dios siempre llega a quienes se humillan bajo su poderosa mano, y que la exaltación es firme y duradera. Así, cuando David finalmente se sentó en el trono de un Israel unificado, ya no era el mismo joven que buscaba la aprobación de las multitudes. Era un rey que bailaba con desenfreno ante el arca de la alianza, despojado de su pompa real para escándalo de su esposa Mical, quien solo veía dignidad humana. Ella no podía comprender que David había encontrado una dignidad superior en la humillación ante su Dios.
Las cuevas, los desiertos y los valles le enseñaron que el aplauso de los hombres es como el viento, pero el amor de Dios es una fortaleza. La historia de David no trata sobre cómo un pastor se convirtió en rey, sino sobre cómo un rey tuvo que ser quebrantado hasta que aprendió a tener el corazón de un pastor, totalmente dependiente del verdadero y único pastor de Israel. Entre los 12, nadie fue más impetuoso, apasionado ni expresivo que Simón, a quien Jesús mismo rebautizó como Pedro la Roca. Era un hombre de extremos, capaz de caminar sobre las aguas en un momento de fe audaz y hundirse al siguiente por la duda. Fue él quien, por revelación divina, declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo, una confesión que se convertiría en el fundamento de la Iglesia. Sin embargo, la fortaleza de Pedro también fue su debilidad. Su lealtad era genuina, su amor por Jesús, incuestionable, pero ambos se construyeron peligrosamente sobre las arenas movedizas de la confianza en sí mismo. Creía sinceramente en la fuerza de su propia devoción, sin comprender la fragilidad del corazón humano ante el verdadero miedo. La noche en que fue traicionado, durante la última cena, Jesús puso sobre la mesa una oscura verdad: todos lo abandonarían. La reacción de Pedro fue inmediata y previsible. Con una sinceridad indudable, se puso por encima de los demás. Aunque todos se escandalicen por tu culpa, yo nunca me escandalizaré. Prometía algo que su alma con sus propias fuerzas no podía cumplir. Entonces Jesús miró a su discípulo amado y pronunció la profecía que definiría su caída y, paradójicamente, su futura restauración. En verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No fue una condena, sino un acto de misericordia. Jesús estaba exponiendo la herida antes de que supurara, para que el arrepentimiento encontrara el camino de la sanación. Horas después, la escena de la ferviente promesa de Pedro fue reemplazada por la fría y hostil realidad del patio del sumo sacerdote. Jesús estaba siendo interrogado adentro y Pedro lo seguía a distancia, impulsado por una mezcla de lealtad y temor. Se sentó entre los guardias, intentando calentarse junto al fuego y esconderse en las sombras, pero la luz del fuego le dejó el rostro al descubierto. Una criada se acercó y lo identificó. Tú también estabas con Jesús el Galileo. El pánico se apoderó del corazón de Pedro. El miedo a la asociación, al arresto, a la tortura, a la muerte, se convirtió en una fuerza abrumadora. La promesa hecha horas antes se desvaneció como el humo, y la primera negación escapó de sus labios, un acto de instinto de supervivencia. No sé qué dices. La roca había comenzado a agrietarse. La presión, sin embargo, no cesó. Otro sirviente lo señaló a quienes lo rodeaban y él lo negó de nuevo, esta vez con un juramento. Poco después, un grupo se le acercó, cuya identidad fue delatada por su acento galileo. La acusación se convirtió en un coro, y la desesperación de Pedro llegó a su punto álgido. Empezó a maldecir, invocando maldiciones sobre sí mismo para reforzar su mentira. No conozco a ese hombre. Y justo cuando la tercera negación aún flotaba en el aire, el agudo canto de un gallo rasgó la noche. En ese momento, Jesús, mientras lo conducían por el patio, se giró y miró directamente a Pedro. No era una mirada de condenación, sino de una verdad dolorosa y amorosa. Esa mirada, combinada con el canto del gallo, destrozó el corazón de Pedro. Corrió hacia la oscuridad y lloró amargamente, el llanto de un hombre que se veía a sí mismo como realmente era. En los días siguientes, un silencio sepulcral se cernió sobre Jerusalén y el alma de Pedro. Con la crucifixión de Jesús, el mundo de los discípulos se derrumbó, pero para Pedro, el dolor de la pérdida se vio agravado por el veneno de la vergüenza.
Cada momento de silencio estaba lleno del recuerdo de su propia voz maldiciendo, la mirada de Jesús y el canto del gallo. Él, la roca, se había revelado como polvo. A sus propios ojos, su fracaso no fue solo un error, sino una descalificación definitiva. En su mente, ya no era un apóstol, un líder, era un traidor, un cobarde. Así que no esperó un nuevo rumbo. Decidió regresar a lo que conocía antes de Jesús: las redes, las barcas, el mar de Galilea. Fue un intento de regresar a una vida en la que no había fracasado tan espectacularmente. Sin embargo, en la mañana del tercer día, la oscuridad de Pedro fue invadida por un rayo de luz imposible. Las mujeres llegaron con la incomprensible noticia: el sepulcro estaba vacío. Mientras los demás discípulos vacilaban, paralizados por la duda y el miedo, algo de la antigua impetuosidad de Pedro resurgió. Impulsados por una fuerza que no comprendía, él y Juan corrieron hacia el sepulcro. Juan, al ser más joven, llegó primero, pero solo se agachó para mirar. Pedro, sin embargo, no dudó. Entró directamente en el sepulcro y vio las vendas en el suelo y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús doblado. Aún no había llegado la comprensión plena, pero la visión de ese orden silencioso en medio del misterio de la ausencia fue suficiente. La semilla de la esperanza, que creía muerta y enterrada, comenzó a germinar en su corazón devastado. Sin embargo, la restauración completa llegó de forma íntima y personal. Tiempo después, mientras pescaba con otros discípulos, Pedro vio la figura de Jesús resucitado en la orilla. Tras una pesca milagrosa que reflejó su primer llamado, llegaron a la orilla y encontraron a Jesús preparando pescado sobre un fuego de carbón. La visión de ese fuego debió transportar a Pedro a la noche de su negación. Y fue allí, en esa escena de curación deliberada, que Jesús lo llevó aparte. No lo reprendió, no le exigió explicaciones. En cambio, le hizo la pregunta que reconstruiría el alma de Pedro desde sus cimientos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 3 veces se le hizo la pregunta, una por cada negación, y cada respuesta afirmativa de Pedro fue un paso fuera del abismo de la vergüenza. A cada declaración de amor, Jesús respondió no con la absolución, sino con una comisión: apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Este fue el momento decisivo de la gracia divina. El fracaso de Pedro no lo apartó de su propósito. Al contrario, se convirtió en su mayor cualificación. El hombre que ahora conocía la amargura de su propia debilidad era el candidato perfecto para pastorear un rebaño de ovejas igualmente frágiles. Su caída lo vació de su confianza en sí mismo, creando un vacío que solo podía ser llenado por la fuerza de Cristo mismo. Dios no solo perdonó su error, sino que lo redimió y lo convirtió en el fundamento de su ministerio, demostrando para siempre que en el reino de Dios, un corazón quebrantado y arrepentido es el instrumento predilecto para guiar a otros a casa. Para comprender la profundidad de la obra de Cristo, primero debemos retroceder en el tiempo al desierto y situarnos al pie de una montaña temblorosa. El monte Sinaí no era solo una cima rocosa, se convirtió en el escenario de una de las manifestaciones más aterradoras de la santidad de Dios. Imaginen la escena. Una nube oscura y densa cubría la cima, de la que brotaban relámpagos que rasgaban los cielos, acompañados por el sonido de truenos que estremecían la tierra. Toda la montaña humeaba, como si un horno ardiera en su interior, y un sonido de trompeta sobrenatural y creciente llenaba el aire hasta volverse insoportable. Para el pueblo de Israel, acampado en la llanura, esto no fue un espectáculo de asombro, sino de pavor abrumador. Era la presencia de un Dios santo y consumidor, y ellos, en su pecado, sintieron el terror instintivo de la aniquilación.
La experiencia en el Sinaí fue diseñada intencionalmente por Dios para enseñar una verdad fundamental sobre su naturaleza y la nuestra. El pacto establecido allí fue de distancia y mediación. Se impusieron límites estrictos alrededor del monte y la pena para cualquiera que los cruzara, ya fuera hombre o animal, era la muerte segura. La santidad de Dios era tan intensa, tan pura, que no podía abordarse a la ligera. El pueblo, al oír la voz de Dios directamente desde el trueno y el fuego, estaba tan aterrorizado que suplicó a Moisés: «Háblanos tú mismo y escucharemos, pero que Dios no nos hable, para que no muramos». El Sinaí reveló la gloria de la ley de Dios, pero al mismo tiempo expuso el abismo insalvable que el pecado había creado entre la humanidad y su Creador. Era una relación basada en el asombro reverente, pero también en un miedo paralizante. Sin embargo, la historia de la redención no termina en el desierto, al pie de una montaña en llamas. La Escritura nos invita a alzar la mirada hacia otra montaña, una montaña espiritual, accesible no por nuestros pies, sino por nuestra fe. El autor de Hebreos declara que ya no nos acercamos a ese paisaje de oscuridad, penumbra y tormenta. Nuestra realidad en Cristo es el monte Sión, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. Este no es un lugar de aislamiento y temor, sino de una asamblea festiva. Es un lugar habitado por incontables miles de ángeles, por la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo, y por Dios mismo, el juez de todos. El ambiente aquí no es de terror, sino de celebración, no de separación, sino de comunión. La diferencia fundamental entre estas dos experiencias reside en el modo de acceso. Para el Sinaí, acercarse significaba peligro y muerte potencial. Para Sión, acercarse es un acto de regreso a casa. No llegamos a esta montaña celestial por nuestra propia justicia o mérito, pues si lo hiciéramos, la experiencia sería tan aterradora como la del Sinaí. Nos acercamos bajo la protección y la provisión de un nuevo y superior mediador, Jesús. Y la base de nuestro acceso no es nuestra obediencia a la ley, sino la sangre rociada, la sangre de Cristo, que habla de cosas mejores que la sangre de Abel. No clama venganza, sino que susurra perdón, purificación y, sobre todo, una valiente invitación a entrar en la presencia del Padre sin temor. El terror experimentado en el Sinaí no fue un acto de crueldad divina, sino una lección fundamental y necesaria. La ley, impartida entre fuego y humo, actuó como un espejo perfecto. En ella, la humanidad pudo ver, por primera vez, la verdadera dimensión de su propia imperfección y la inmaculada santidad de Dios. El temor que sentía el pueblo era el temor sano de quienes finalmente comprenden la gravedad de su condición. La ley fue un severo tutor, diseñado no para salvarnos, sino para encerrarnos en la prisión de nuestra propia incompetencia, para silenciar toda autojustificación y hacernos clamar por un libertador. El trueno del Sinaí pretendía crear en nosotros un profundo anhelo por el susurro de la gracia que un día se escucharía en Sión. Fue la preparación del terreno del corazón humano para recibir la semilla del Evangelio. En Sión, la naturaleza misma de nuestra relación con Dios se transforma radicalmente. Ya no nos acercamos como siervos temblorosos ante un amo impredecible, ni como acusados ante un juez implacable. En Cristo recibimos el espíritu de adopción que nos permite clamar: Abba, Padre. Esto no es solo un cambio de estatus, sino una revolución de intimidad. El velo del templo, esa gruesa cortina que durante siglos simbolizó la barrera entre Dios y la humanidad, se rasgó de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús. Este acto no fue simbólico, fue declarativo. La barrera erigida en el Sinaí fue derribada en la cruz. El camino al
lugar santísimo, a la presencia inmediata y personal de Dios, quedó permanentemente abierto, no para un sumo sacerdote una vez al año, sino para cada hijo amado en cualquier momento. Es crucial comprender que la gracia de Sión no anula la santidad del Sinaí. Dios no se hizo menos santo, nosotros fuimos santificados en Él. El nuevo pacto no disminuyó el estándar de Dios, lo satisfizo plenamente mediante un sustituto perfecto. Jesús vivió la vida sin pecado que la ley exigía y murió la muerte que la ley sentenciaba para los pecadores. Por lo tanto, la santidad de Dios, que en el Sinaí se manifestó como fuego consumidor para el pecador, en Sión, por medio de Cristo, se convierte en fuego purificador y acogedor para el Hijo redimido. La reverencia que aprendimos en el Sinaí no se abandona, sino que se profundiza. El miedo paralizante se transforma en admiración reverente ante la majestad de un Dios que es a la vez perfectamente justo e infinitamente misericordioso. Así, el creyente vive, en cierto sentido, con el recuerdo de los dos montes. El eco del trueno del Sinaí nos impide tratar la gracia como algo trivial. Nos recuerda el costo de nuestra salvación y la gravedad del pecado que exigió tan gran sacrificio. Cultiva en nosotros una humildad constante, sabiendo que por nuestra cuenta solo mereceríamos juicio. Sin embargo, no acampamos en el Sinaí. Nuestra morada, nuestra ciudadanía y nuestra identidad están firmemente establecidas en Sión. De allí extraemos nuestra confianza, nuestra alegría y la valentía de llamar Padre al Creador del universo. Caminamos en la libertad y la luz de Sión, pero lo hacemos con el corazón reverente de quien nunca olvida el fuego del que fue rescatado. La superioridad del nuevo pacto se refleja perfectamente en la comparación entre sus mediadores. En el Sinaí, el mediador fue Moisés, un hombre fiel, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, pero aún así, un hombre. Subió la montaña solo, con el rostro resplandeciente, de una gloria fugaz y reflejada que necesitaba ocultar. Traía consigo tablas de piedra, una ley externa que podía señalar el pecado, pero no dar el poder para vencerlo. En Sión, el mediador es el mismo Hijo de Dios, Jesús. Él no refleja la gloria, Él es la gloria. No asciende a interceder por nosotros desde lejos. Nos invita a ascender con Él, a sentarnos en los lugares celestiales. No nos trae una ley de piedra, sino que nos da su propio Espíritu, que escribe la voluntad de Dios en nuestros corazones, transformándonos de adentro hacia afuera. El pacto del Sinaí se sellaba con sangre de animales, un ritual que debía repetirse continuamente, año tras año. Esa sangre servía como un recordatorio constante del pecado, una cobertura temporal que jamás podía purificar por completo la conciencia del adorador. Cada sacrificio era una admisión de deuda. El acceso a la presencia de Dios era limitado, precario y siempre envuelto en el hedor de la muerte. En contraste, el pacto de Sión se sellaba con la sangre del mismo Cordero de Dios, un sacrificio único, perfecto y eterno realizado en el Monte Calvario. Esta sangre no solo cubre, sino que borra por completo la transgresión. No habla de nuestra deuda, sino que declara que ha sido pagada en su totalidad. Gracias a esta sangre, el trono de Dios, que para el pecador es un trono de juicio, se convierte para el creyente en un trono de gracia, al que podemos acercarnos con confianza. Las Escrituras nos advierten que un día Dios sacudirá no solo la tierra, sino también los cielos, para que lo inconmovible permanezca. El Sinaí, con sus terremotos, rituales y leyes ceremoniales, formaba parte de un orden creado y temporal, una estructura destinada a ser sacudida y removida para dar paso a una realidad superior y eterna. Era la sombra, no la sustancia. Sión, en cambio, es la sustancia.
es la representación del reino inconmovible que recibimos por la fe. Nuestra seguridad no reside en un sistema religioso, ni en rituales, ni en nuestros propios esfuerzos, pues todos ellos serán sacudidos. Nuestra seguridad reside en la naturaleza inmutable de Dios y en las promesas eternas que encontramos en Cristo, el Rey de Sión. En definitiva, las dos montañas representan las únicas dos maneras de relacionarnos con Dios. Intentar alcanzar la salvación mediante nuestro propio esfuerzo, nuestra moralidad o nuestra obediencia a la ley es elegir acampar permanentemente al pie del Sinaí, viviendo bajo el espectro del miedo, la distancia y el fracaso inevitable. Es intentar escalar una montaña inalcanzable. El Evangelio, sin embargo, es la invitación divina a abandonar esta búsqueda inútil. Es el anuncio de que el camino a la cima ya ha sido abierto por otro. Es la gracia que nos transporta de las laderas del terror a la ciudadanía de la ciudad de la alegría, llevándonos de una relación basada en lo que debemos hacer a una relación basada en lo que Cristo ya ha hecho. Al contemplar estos viajes, se hace visible un hilo de oro tejido por la mano de la soberanía divina que conecta la tierra desolada de Uz, las oscuras cuevas de Judea, el patio de la negación en Jerusalén y las montañas de la revelación. Estas no son historias independientes de sufrimiento y redención, sino facetas de un mismo diamante, cada una reflejando la luz de una verdad central. El camino de Dios hacia la verdadera exaltación pasa invariablemente por el valle de la humillación. En cada uno de estos relatos vemos cómo se despliega un patrón divino. El hombre primero es vaciado de su propia fuerza, su propia justicia y su propio entendimiento, para luego ser llenado con la fuerza, la justicia y la revelación de Dios mismo. La mano de Dios a veces opera como la de un cirujano divino. El proceso es doloroso, invasivo, y para el paciente que no comprende la intención última, puede sentirse como un acto de violencia. El bisturí de la pérdida, la humillación y el fracaso corta profundamente, extirpando los tumores del orgullo, la autosuficiencia y la sutil idolatría que se aferran a nuestras almas. Nos aferramos a nuestra salud, nuestra reputación, nuestra fuerza de voluntad e incluso a nuestra teología, y Dios, en su amor celoso, sabe que estas cosas, aunque buenas, pueden convertirse en barreras para la intimidad que desea con nosotros, y así permite que sean sacudidas, que sean arrancadas, para darnos lo que más necesitamos, no sus bendiciones, sino a sí mismo. En cada uno de estos valles de sufrimiento se produce un intercambio sagrado. Job perdió a su familia y sus riquezas, pero cambió un conocimiento indirecto de Dios por una visión cara a cara que transformó su alma para siempre. David perdió su honor y la aprobación de los hombres, pero cambió el fugaz aplauso de la multitud por la íntima amistad del Rey del universo, aprendiendo a encontrar su dignidad solo en Él. Pedro perdió su valentía y su imagen de discípulo fiel, pero cambió su arrogancia por una humildad que lo hizo apto para pastorear el rebaño de Dios. La humanidad, al pie del Sinaí, perdió su presunción de justicia, pero cambió el temor a la ley por la valentía de la gracia en Sión. Dios nunca nos deja con las manos vacías, nos vacía para llenarnos. Esta es la gran paradoja del reino de Dios, un principio que desafía toda lógica mundana. El poder divino no se manifiesta en nuestra fuerza, sino que se perfecciona en nuestra debilidad. Es en el punto más bajo de Job que la majestad de Dios se revela en su plenitud. Es en la soledad de la cueva donde la adoración de David se vuelve más pura y poderosa. Es en el amargo grito de arrepentimiento de Pedro que la gracia restauradora de Cristo encuentra su máxima expresión. El mundo se construye sobre el éxito, la competencia y la confianza en uno mismo.
Dios elige construir sobre los escombros de nuestro fracaso, sobre el cimiento de corazones quebrantados y contritos, porque solo en esta tierra puede echar raíces la semilla de la verdadera fe, que nunca será sacudida. En cada una de estas narraciones, el alma humana clama la misma pregunta que resuena en nuestros propios valles de sombra. ¿Por qué? Job exigió saber la razón de su agonía. David, en sus noches solitarias, cuestionó el silencio de Dios. El clamor de Pedro fue un silencioso ¿por qué?, nacido de la vergüenza de su propia debilidad. Sin embargo, la respuesta de Dios a esta pregunta rara vez es la que buscamos. No le ofreció a Job un mapa de sus razones, sino una visión de su majestad. No le dio a David un calendario para su coronación, sino su presencia constante en la cueva. La profunda lección es que la cura de nuestro dolor no reside en comprender nuestras circunstancias, sino en revelar quién es Dios en medio de ellas. La verdadera paz no nace de las respuestas, sino de la presencia. La fe que emerge de estos hornos no es la ausencia de dolor, duda ni miedo. Es más bien la decisión de aferrarnos a Dios precisamente cuando el dolor, la duda y el miedo amenazan con consumirnos. Es la fe de Job quien declaró: aunque él me mate, en él confiaré. Es la fe de David quien se fortaleció en el Señor cuando sus propios hombres quisieron apedrearlo. Es la fe de Pedro quien, incluso sumido en la vergüenza de su negación, corrió a la tumba vacía al primer atisbo de esperanza. La fe bíblica no es un optimismo ciego, sino una confianza tenaz en la bondad y soberanía de Dios, incluso cuando la evidencia de los sentidos parece gritar lo contrario. Es creer que el autor de la historia sigue escribiendo, incluso en el capítulo más oscuro. Al final, nos enfrentamos al profundo misterio de la soberanía divina. Nunca en esta vida comprenderemos plenamente por qué los caminos de Dios incluyen desvíos tan dolorosos. ¿Por qué el camino de Job hacia la restauración tuvo que pasar por un cementerio? ¿Por qué la preparación de David para el trono requirió años de humillación como fugitivo? ¿Por qué la formación del más grande de los apóstoles tuvo que construirse sobre las cenizas de una traición pública? La respuesta completa a estas preguntas pertenece a Dios. Nuestra parte no es descifrar el plan, sino confiar en el planificador. La verdadera madurez espiritual no consiste en erradicar el misterio, sino en la capacidad de adorar a Dios en medio de él, confiando en que el alfarero sabe exactamente lo que hace con el barro. Estas historias antiguas, entonces, no son meros registros históricos, son espejos de nuestras propias almas. Cada uno de nosotros enfrenta, en distintos grados, la pérdida que Job conoció, el aislamiento que sintió David, el fracaso que experimentó Pedro y el temor que sintió Israel ante la santidad. La pregunta que estas narraciones nos plantean hoy es: ¿qué haremos en nuestro quebrantamiento? ¿Permitiremos que nos amargue y nos aleje de Dios? ¿O nos rendiremos al proceso, confiando en que la mano que permite la herida es la misma mano que sana? La gran promesa contenida en estas historias es que para quienes confían en Él, el quebrantamiento nunca es el final. Siempre es el preludio de una reconstrucción más fuerte, más hermosa y más gloriosa de lo que pudiéramos haber imaginado. Este patrón de quebrantamiento y restauración encuentra su máxima expresión en la persona de Jesucristo. Todo el sufrimiento de Job, la humillación de David y el fracaso de Pedro son solo sombras que señalan la realidad de su cruz. Él fue el único verdaderamente inocente que lo perdió todo. Él fue el Rey de Gloria que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo. Él fue la palabra de Dios que experimentó el silencio del abandono, clamando desde el madero: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Él, el sufrimiento no fue un proceso de purificación,
pues no tenía nada de qué purificarse. Su quebrantamiento fue un acto de sustitución, llevando en su cuerpo el peso de toda nuestra pérdida, fracaso y pecado, para que pudiéramos recibir su plenitud. La cruz es la cirugía divina final, realizada en el corazón mismo de la historia. Y si la cruz es la máxima expresión del quebrantamiento, la resurrección es la garantía irrefutable de la restauración. La doble restitución de Job, la coronación de David y la comisión de Pedro son apenas vislumbres del poder que abrió la tumba al tercer día. La resurrección es la declaración de Dios de que ninguna fuerza en este universo, ni el pecado, ni el sufrimiento, ni la muerte, tiene la última palabra. La restauración de Dios no es una mera reparación, es una recreación de algo infinitamente más glorioso que lo perdido. Es la promesa de que, por muy oscuro que sea el viernes de nuestro dolor, el domingo de resurrección siempre llegará para quienes están en Cristo. Es prueba de que Dios no abandona su obra a mitad de camino. Por lo tanto, el Dios que se reveló a Job en la tormenta, que sostuvo a David en su exilio, que miró a Pedro con amor restaurador y que nos transportó del terror del Sinaí a la gracia de Sión, no ha cambiado. Sus métodos pueden confundirnos, sus tiempos pueden ponernos a prueba y sus caminos pueden estar envueltos en misterio, pero su carácter es una roca inquebrantable. Él sigue siendo el Dios soberano cuyo propósito prevalecerá, el Padre amoroso cuya compasión nunca falla, y el Redentor experto que se especializa en transformar las cenizas en belleza, el duelo en alegría y el fracaso en testimonio de su gracia insondable. En Él, y solo en Él, nuestro sufrimiento encuentra sentido y nuestra esperanza encuentra un hogar eterno. Así, el viaje a través del dolor y la pérdida, el fracaso y la redención, nos deja en un lugar de silencio y adoración. Se nos invita a confiar en el artista, incluso cuando solo vemos los colores oscuros en el lienzo de nuestras vidas, sabiendo que Él está pintando una obra maestra que solo se verá plenamente en la eternidad. Las cicatrices que adquirimos en los valles de nuestras vidas no tienen por qué ser monumentos a nuestro dolor, sino testimonios de la fidelidad de un Dios que se acerca a los quebrantados de corazón. Porque es en las grietas de nuestro quebrantamiento donde la luz de su gloria brilla con más fuerza, para que el mundo vea no nuestra fuerza, sino el extraordinario poder que solo a Él le pertenece.